Bien, estimados alumnos, buenas noches de este domingo. Quiero hacer un breve adelanto, no debe pasar de 7 minutos, sobre la clase que vamos a desarrollar mañana, Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En primer lugar, lo que hay que señalar, algo bien doctrinario, pero tienen que saberlo, que hay dos corrientes en el derecho sobre los derechos, sobre la validez del derecho internacional. Uno dicen que es un menoscabo a la soberanía del país, que es una reducción de la soberanía del país, que es como un atentado por la soberanía del país porque está reconociendo, sometiéndose a, digamos, a un derecho superior. Otra corriente, sin embargo, que es la que yo suscribo, sostiene que es todo lo contrario. Los estados construyen el derecho internacional a través de su derecho interno. Concretamente en Paraguay, un convenio internacional tiene vigencia cuando se aprueba en el Congreso con una ley. Eso dice el artículo 137 de la Constitución Nacional, que establece la jerarquía normativa. Y así, señores actuarios, abogados, fiscales, jueces, ustedes sabrán que todos los días se aplica en el Paraguay cada vez más el derecho internacional. Es decir, una legislación que está por encima de nuestra ley ordinaria y que está inmediatamente por debajo de la Constitución Nacional. Eso en primer lugar. En segundo lugar, al menos en materia de derechos humanos, hay que entender que el proceso de construcción de esas garantías fundamentales es una forma superior del derecho, una forma de dignificación del ser humano, una forma de garantizar la protección regionalmente, según el tratado, o continentalmente, la dignidad humana, porque los tratados obligan a los estados. Concretamente, nuestra Constitución habla, varios artículos dedica. Voy a leer el 137, el que habla de los convenios por debajo, inmediatamente por debajo de la Constitución. El 141, que habla también de la jerarquía de los derechos internacionales. El 142, que dice que cuando se trata de un convenio sobre derechos humanos, se aprueba por el mecanismo de la ley, pero para revocar, denunciar, dejar sin efecto, solo el mecanismo de la enmienda. Vean la fuerza que tiene en nuestro país el derecho internacional. En segundo lugar, los principios de las relaciones internacionales, artículo 143, enumera taxativamente la presencia de los derechos humanos como uno de los principios rectores. Y también el artículo 145, que va mucho más allá y dice que el Paraguay puede construir un orden jurídico supranacional. Todo eso vamos a discutir mañana. ¿Qué es orden jurídico supranacional? ¿Tiene fuerza? ¿Tiene virtualidad? ¿Tiene coerción? Porque si no tiene coerción no es norma jurídica, ¿verdad? La norma jurídica, a diferencia de las normas morales, se caracteriza porque el Estado tiene la fuerza para obligar. Pero para ir terminando este video, quiero contarles recurrir a la mitología griega de cómo nace el derecho internacional. Creonte era el rey de Troya, creo que de Troya, y tenía una hermana cuyo nombre no recuerdo en este momento, ya les voy a decir. Y hay una rebelión dentro del reino y uno de los hijos de Creonte se rebela contra él para desplazar al otro hermano, comete un delito, un delito gravísimo, porque intenta matar al rey, se rebela, y entonces él es detenido y ajusticiado. Antígona es la mujer protagonista. Él es ajusticiado, se lo mata y las leyes de la ciudad mandaban que como era un traidor al Estado, un traidor al rey, su cadáver debería quedar insepulto fuera de los muros y dejan su cadáver fuera. Entonces a la noche va Antígona, la hermana del que había sido muerto, todos los hijos del rey, y agarra el cadáver e introduce dentro de la ciudad, o intenta introducir.
Y entonces los guardias le descubren y le dice, Creonte le dice, mira, le dice, este hombre fue condenado a muerte y fue ejecutado porque violó las leyes fundamentales del reino. Este hombre debe quedar insepulto su cadáver. Y entonces Antígona pronuncia la frase que estudiamos como uno de los orígenes del derecho internacional de los derechos humanos. Le dice a Creonte, a su padre le dice, recuerda a su padre o su hermano, le dice, mirad, dice, las leyes de los hombres condenan a dejar insepulto el cadáver, pero en las estrellas hay leyes escritas por los dioses que protegen la dignidad humana. Ese derecho es superior al derecho de los hombres. Y de ahí nace el derecho internacional de los derechos humanos, que hay dignidad humana, la integridad del cuerpo, que ningún derecho puede legitimar la tortura, la violación, el abuso sobre el cuerpo de un ser humano. Eso es el origen mismo del derecho internacional. En la tragedia griega reconoce su origen. Bien, valga esta presentación para no cansarles. Vamos a terminar acá y recordar que el derecho internacional de los derechos humanos es una dignificación del derecho, porque se construye sobre el respeto a la dignidad y los derechos fundamentales del ser humano.